La ira de Tauro es la furia de la Tierra que despierta tras siglos de quietud. No se trata de una explosión inmediata ni de una tormenta impetuosa como en otros signos. Es una energía que se acumula lentamente, como la presión bajo una montaña dormida. Tauro, regido por Venus, parece en su superficie pacífico, templado, amante del placer, de la belleza, del confort y la estabilidad. Pero esa misma necesidad de equilibrio puede convertirse en una trampa cuando el mundo exterior desafía su orden natural. Cuando un Tauro se enfurece, no lo hace con palabras huecas ni gestos teatrales. Su ira es tectónica. No da advertencias al viento, no grita al cielo. Simplemente se transforma, lentamente, como si algo ancestral despertara dentro de su espíritu. La paciencia que lo caracteriza, la misma que lo hace parecer inmutable ante la adversidad, es la base de su volcán interno. Mientras más tarda en enfadarse, más inquebrantable se vuelve su determinación cuando estalla. Porque la ira de Tauro no es impulsiva, es una respuesta cuidadosamente cultivada a una traición, a una injusticia, a un quiebre de su código de valores. El toro cósmico no corre ciegamente. Mira a su oponente con la mirada de quien ya ha decidido, de quien no olvida, de quien recuerda cada palabra, cada acto, cada agravio como surcos en la roca. Su furia es física, telúrica. No solo se expresa con palabras, retumba en su presencia, pesa en el ambiente, se convierte en una ola imparable que barre lo que ha desafiado su paz. Cuando Tauro se enfurece, el universo escucha el crujido del suelo bajo sus pezuñas, siente cómo se tensa el cuello del animal antes de embestir, como sus ojos se encienden con la resolución de quien no permitirá que nada ni nadie destruya lo que ha construido. Es una ira noble, de raíces profundas, que no busca la destrucción por capricho sino la justicia, la restauración del orden. Tauro no se convierte en su enojo en algo ajeno, se convierte en lo más esencial de sí mismo. Encarnación del principio fijo de tierra, su furia es el poder de lo inevitable. No necesita ser entendida, solo respetada. No se discute con la montaña cuando decide deslizarse, no se desafía a la tormenta de polvo que arrastra con todo lo que se interpone. Pero así como su furia es temible, también es digna. No golpea por golpear. Cada sacudida de su alma está cargada de un sentido, de una razón. Tauro no arremete si no ha sido empujado a los límites más extremos. Por eso, cuando lo hace, quienes lo conocen bien saben que algo grave ha ocurrido. Es una señal del cosmos, un rugido que clama por la restauración de la armonía perdida. La energía que mueve a Tauro en su ira es la misma que construye imperios, que sostiene familias, que cuida la tierra. Y por eso, cuando se ve obligado a usarla para el conflicto, lo hace como un guardián milenario que ha sido convocado a la batalla. En los momentos en que su ira se libera, Tauro no necesita palabras rimbombantes ni explicaciones. Su sola presencia impone respeto. Es la encarnación de la resistencia, del hasta aquí. Es la roca que se levanta en mitad del mar, inamovible, impenetrable. Nada se salva de su furia si ha sido marcada como injusta. Y cuando arremete, lo hace con una fuerza tan pura y ancestral que despierta memorias de antiguos mitos donde los dioses temían a las criaturas que no se arrodillaban ante nadie. Pero esa furia, por intensa y poderosa que sea, no es eterna. Cuando el equilibrio se restablece, cuando la amenaza ha sido eliminada o cuando el corazón se siente de nuevo seguro, Tauro vuelve a su estado natural, el de la calma imperturbable, el de la paciencia sabia, el del silencio fértil. No guarda rencor eterno, pero tampoco olvida con facilidad. La memoria de la herida queda en su alma como una cicatriz sagrada, recordándole el precio de la paz y el valor de la estabilidad. Así es la ira de Tauro, un canto a la fuerza dormida que habita en todos nosotros, a la paciencia que se convierte en arma, al amor que se defiende con furia cuando es profanado. En ella vive la lección de que la paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de proteger aquello que nos importa cuando todo lo demás se tambalea. Y en ese acto, cuando el toro levanta su cabeza, clava sus pezuñas en la tierra y embiste con el peso de todo lo que es, se convierte en leyenda. Porque la ira de Tauro no es humana, es divina. La ira de Tauro no puede comprenderse en toda su magnitud sin observar la profundidad de su conexión con los ciclos de la naturaleza, con el tiempo que fluye en espiral, con los ritmos secretos de la vida que solo los signos de tierra comprenden en su médula más íntima. En Tauro habita la memoria del mundo, una sabiduría antigua que no se articula con palabras sino con presencia. En su cólera habita también esa sabiduría. No se trata solo de una reacción emocional,
sino de un acto de equilibrio cósmico que responde a leyes invisibles que rigen el orden del universo. Tauro está ligado al tiempo de la siembra y la cosecha, al arte de esperar, al conocimiento de que todo tiene su estación. Por eso, cuando irrumpe en ira, lo hace tras haber soportado la disonancia mucho más allá de lo que otros podrían resistir. Su paciencia no es debilidad, es la fortaleza de quien sabe que lo duradero toma tiempo, que lo verdadero no se fuerza, que lo esencial no se negocia. Cuando esta paciencia es traicionada, lo que emerge no es solo el enojo, sino una reacción proporcional a la profanación de algo sagrado. Es la defensa del templo interno, de la vida serena que Tauro ha construido con devoción y esfuerzo. Y quien se atreve a profanar ese templo debe estar preparado para enfrentar no solo la furia de un individuo, sino la de un espíritu que ha decidido que basta. En el mapa celeste, Tauro es un signo fijo. Su esencia es mantener, proteger, preservar. Esta cualidad fija convierte su ira en algo incontenible cuando se ha puesto en marcha, porque ya no hay marcha atrás. Así como las estaciones no se detienen, así como la luna no puede dejar de crecer o menguar, la furia de Tauro, una vez despertada, cumple su curso con la inexorabilidad del destino. Es la voluntad terrestre encarnada, la manifestación de una fuerza que ha sido contenida durante largo tiempo y que, liberada, puede arrasar como una crecida del río sagrado que se desborda tras siglos de calma. En su cólera, Tauro también activa una memoria ancestral de supervivencia. Este signo representa, en el plano arquetípico, la capacidad de sostener la vida. Es el guardián de los recursos, el proveedor silencioso, el constructor del refugio. Por eso, cuando se ve amenazado, lo que defiende no es solo su orgullo ni sus emociones, sino la base misma de su mundo. Su ira surge cuando su espacio vital ha sido invadido, cuando su seguridad emocional ha sido fracturada, cuando su confianza, que da con generosidad, ha sido traicionada. Y en ese momento, lo que protege no es solo un deseo o una relación, es su esencia. El toro sagrado se alza, no como agresor, sino como protector del orden natural. Desde una perspectiva venusina, la regencia de Venus en Tauro otorga una dimensión estética y sensual a su mundo interno. No se enfurece porque sí, se enfurece cuando la belleza es corrompida, cuando la armonía es rota, cuando la verdad que ha nutrido su alma es violada por la falsedad, la codicia o la indiferencia. Su ira es también una rebelión del alma contra todo lo que pretende imponer un ritmo que no es natural. Es la voz de la tierra que dice no a la prisa sin sentido, al ruido sin alma, al vacío disfrazado de éxito. En su furia, Tauro recuerda al mundo que hay cosas que no se pueden corromper sin consecuencias. Hay valores que no se negocian. Hay raíces que, si son arrancadas, hacen temblar todo el bosque. La energía de Tauro es también profundamente corporal. En su cuerpo habita la fuerza del toro mitológico, del ser que no puede ser contenido una vez ha decidido avanzar. En su musculatura simbólica está inscrita la tenacidad de quienes no retroceden. Cuando entra en su cólera sagrada, todo su ser vibra con una intensidad que no necesita palabras. Es una vibración que atraviesa dimensiones, que transforma el ambiente, que obliga al silencio a quienes presencian su despertar. No busca dañar por dañar, pero si debe aplastar, lo hace sin titubeos, con la firmeza de quien sabe que la justicia verdadera no siempre es suave. En la mitología, el toro es símbolo de fertilidad, de creación, pero también de sacrificio y renacimiento. La ira de Tauro es una ceremonia de purificación. No destruye sin sentido, arrasa para que vuelva a crecer lo auténtico. Su furia puede parecer devastadora, pero en realidad es regenerativa. Tras su paso, queda el terreno limpio, fértil otra vez, libre de mentiras, listo para nuevas siembras. Es una energía que, aunque intensa, está al servicio de la vida. Porque Tauro, en lo profundo, no es el destructor, es el guardián del florecimiento. Su furia, entonces, puede convertirse en un motor para el cambio. Cuando la energía de Tauro se canaliza con sabiduría, su ira se convierte en una fuerza invencible de transformación. Es la rabia que construye, que levanta muros para proteger lo sagrado, que traza límites inamovibles donde otros dudan. Es la energía que inspira a otros a decir basta, a erguirse con dignidad, a recuperar el control de sus vidas. Es la expresión de un poder sereno que, cuando despierta, recuerda al mundo que la firmeza es un valor, que la constancia es una virtud, que el amor propio es inquebrantable cuando ha echado raíces en la verdad. Tauro no grita para ser oído. Actúa. Y en su acción hay un mensaje para todos los signos,
que no hay que temer al conflicto cuando se lucha por lo que es justo, que la defensa del alma es un deber sagrado, que en el fondo de nuestra paciencia habita una fuerza que puede mover montañas si así lo decidimos. Su cólera es un espejo para aquellos que dudan, que se encogen, que temen la pérdida. Porque el toro avanza, aun con el corazón herido, aun con lágrimas en los ojos, sabiendo que su paso no es en vano, que su determinación tiene un propósito más grande que su dolor. En esa ira se esconde también una promesa. La promesa de que quien ha despertado su fuerza no volverá jamás a ser el mismo. Porque cuando Tauro ha cruzado el umbral de su paciencia, algo se transforma para siempre. Su alma se endurece como diamante, su mirada se vuelve más clara, sus pasos más firmes. Y desde ese nuevo estado, comienza a construir otra vez, con más conciencia, con más poder, con más verdad. Así, su ira no es un fin, sino un rito de paso. Una iniciación hacia una versión más poderosa, más íntegra, más indestructible de sí mismo. Y entonces, cuando la calma regresa, cuando el toro vuelve a pastar bajo el cielo estrellado, todo el universo puede sentir que algo ha cambiado. Porque la Tierra ha hablado. Y lo que la Tierra dice, nadie lo olvida. La ira de Tauro, más allá de su manifestación emocional o física, es también una expresión del alma que ha decidido no traicionarse más. Es un acto de afirmación existencial, donde la voluntad terrenal se alinea con los principios cósmicos que rigen el destino de las cosas inquebrantables. En lo profundo, esta ira es un grito sagrado que brota del cuerpo como de la tierra brota el fuego, no por malicia ni por descontrol, sino porque hay una ley natural que exige restituir el equilibrio perdido. Tauro es hijo de la tierra en su forma más primigenia. No es tierra erosionada ni domada, es tierra fértil, volcánica en sus profundidades, silenciosa en la superficie. A menudo se lo asocia con lo estable, con lo confiable, con lo que no se mueve fácilmente. Pero en esa inmovilidad vive el germen de una transformación titánica. Cuando la estabilidad es amenazada, cuando el respeto a su esencia es vulnerado, Tauro no responde como un ser reactivo, sino como una fuerza de la creación que ha sido distorsionada y ahora exige volver a su curso natural. Por eso su cólera no es desordenada ni ciega, es precisa, ineludible, una herramienta sagrada que emerge como la raíz de un roble que, en su crecimiento, rompe la roca que lo contenía. Desde una visión astrológica más elevada, Tauro representa no solo el arraigo en la materia, sino la manifestación del espíritu en el plano físico. Por eso, su ira no es solo una cuestión emocional, es una reacción espiritual a la desalineación con su centro esencial. Tauro puede soportar muchas cosas, pero no tolera el desprecio de lo auténtico, la corrupción de la verdad, la manipulación que pretende disfrazar la mentira de belleza. Cuando se enfrenta a esas energías, se activa un código sagrado en su interior que lo impulsa a recuperar la pureza del mundo material. Su furia se convierte así en una herramienta del alma que lucha por encarnar el propósito divino a través de lo tangible. La constancia de Tauro también se manifiesta en su manera de proteger lo que ama. Su ira no solo surge cuando él mismo ha sido herido, sino cuando los suyos han sido tocados. La lealtad que vive en este signo no es circunstancial ni superficial, es una lealtad de sangre, de huesos, de linaje espiritual. Por eso, cuando se levanta en defensa de los suyos, no hay fuerza en el zodiaco que pueda detenerlo. Es la montaña que protege el valle, el animal que se interpone entre el peligro y su manada, el espíritu guardián que prefiere ser herido antes que permitir que se dañe lo que ama. Su cólera en defensa ajena no es menos poderosa que en defensa propia, de hecho, muchas veces es incluso más feroz, porque en ese momento su causa se funde con el deber que lo impulsa a ser bastión, refugio y escudo. Es en ese sentido que la ira de Tauro adquiere un carácter casi mítico. No es simplemente una reacción emocional, es una expresión de la sabiduría guerrera de la tierra. Una tierra que no ha olvidado sus antiguos pactos con el cielo, que recuerda los ciclos sagrados del tiempo, que sabe cuándo callar y cuándo rugir. Esta ira, cuando se integra y se comprende, se transforma en una fuerza creativa imparable. Porque si Tauro destruye, es para volver a sembrar. Si arrasa, es porque lo que había construido había sido contaminado. Y cuando vuelve a empezar, lo hace con una fortaleza que otros signos no pueden igualar. No porque sea mejor, sino porque conoce el peso del esfuerzo, la magia de la repetición, la alquimia de la constancia. La energía taurina, cuando canaliza su ira a través del arte, la creación o la construcción, produce obras monumentales. Monumentales no en tamaño, sino en duración. Tauro no construye castillos en el aire, levanta templos que resisten siglos.
Por eso su ira también puede ser el principio de una gran obra. La traición que lo hiere puede convertirse en el impulso que lo lleva a crear algo que impactará generaciones. Su enojo, si es transmutado, se vuelve semilla fértil. Puede levantar imperios desde la ceniza, puede transformar la pérdida en visión, el dolor en obra maestra. Su furia, entonces, no es un final, es un umbral. Y cruzarlo lo convierte en algo más grande, más sabio, más poderoso. En lo más profundo, el viaje de Tauro es el viaje del alma que aprende a no dormirse en la comodidad. Porque si hay algo que sufre este signo en su evolución es el exceso de rutina, la pasividad del confort, la trampa del apego. La ira, por eso, también es una señal del alma que ha decidido despertar, salir de lo que conoce, romper los barrotes dorados que ha construido para protegerse. Es el acto valiente de quien ha entendido que la verdadera seguridad no está en lo externo, sino en la coherencia interna, en la fidelidad a su esencia. En ese momento, Tauro deja de aferrarse a lo viejo y se lanza, con todo el peso de su ser, a la conquista de una nueva versión de sí mismo. Y esa conquista es monumental, porque se hace sin prisa pero sin pausa, con la fuerza de quien ha caminado descalzo por la vida y sabe lo que cuesta cada paso. También hay un aspecto de la ira taurina que se relaciona con el arte de los silencios. A diferencia de otras formas de enojo más visibles, Tauro puede guardar su furia en el silencio, en la mirada fija, en la decisión inamovible. Es una cólera que no necesita ser comprendida para ser respetada. Su mutismo no es vacío, es densidad. Es el lenguaje de quien ya no está dispuesto a explicar su valor, de quien no suplica comprensión porque su dignidad no depende de la aprobación externa. Este tipo de ira silenciosa puede ser más poderosa que cualquier grito, porque emana desde una decisión interna irrevocable. Cuando Tauro calla con rabia, el mundo escucha su decisión sin que una palabra sea dicha. Y aún así, después de todo, Tauro es capaz de perdonar. No porque olvide, sino porque su alma desea volver al estado de paz que tanto valora. Pero su perdón no es fácil, no se concede sin transformación. Tauro perdona cuando ha visto gestos reales de redención, cuando siente que el equilibrio ha sido restaurado, cuando reconoce en el otro una humildad que honra la herida que fue abierta. Y cuando perdona, lo hace con profundidad, con autenticidad, con la capacidad de volver a confiar sin reservas. Porque el corazón de Tauro, a pesar de toda su fuerza, sigue siendo un corazón venusino, hecho para amar, para sostener, para nutrir. En el recorrido completo de su furia, desde el primer estremecimiento hasta la calma final, Tauro enseña una de las grandes lecciones del zodiaco, que la verdadera fuerza no grita, actúa. Que la verdadera lealtad no se proclama, se demuestra. Que la verdadera ira no destruye por odio, sino que limpia el terreno para que florezca lo verdadero. En su cólera vive el eco de antiguas deidades de la tierra, el rugido de los guardianes del bosque, el poder del fuego que duerme bajo el suelo. Y quien ha conocido esa ira, quien ha sido testigo de su despertar, nunca vuelve a ver la tierra de la misma manera. Porque la tierra, una vez que ha rugido, recuerda a todos que es viva. Que siente. Que guarda. Que reacciona. Y que también ama. La ira de Tauro, aún no plenamente comprendida, es también una manifestación del tiempo encarnado, del poder de lo que crece en silencio durante años hasta que irrumpe en su esplendor o en su furia. En su esencia más profunda, Tauro no solo representa la tierra fértil y densa, sino el espíritu encarnado que honra el valor del arraigo, del cuerpo como templo, del mundo físico como expresión divina. Y por eso, su cólera no es una simple pérdida de control, es una reacción sagrada cuando la realidad, esa realidad tangible que tanto ha cultivado, ha sido profanada por la traición, la incoherencia o la desvalorización. A nivel zodiacal, Tauro encarna el segundo paso del alma en su viaje de encarnación. Tras el fuego iniciático de Aries, llega el momento de construir, de poseer, de saborear. Y en ese proceso, Tauro se convierte en el arquitecto del deseo que se plasma, en el guardián de lo adquirido, en el portador de una belleza que no se muestra con teatralidad sino que se respira, se huele, se toca. Cuando esta realidad construida con tanto amor, cuidado y esfuerzo se ve amenazada, emerge una rabia que no es destructiva en su raíz, sino profundamente conservadora de lo esencial. Su furia no es un estallido caprichoso, sino el estandarte de una resistencia silenciosa que ha sido llevada demasiado lejos, más allá del umbral del honor y la dignidad. La energía taurina lleva en sus células la memoria del cuerpo cósmico, de la materia como manifestación espiritual. Cuando se habla de su furia, no se puede ignorar el vínculo entre esta y la forma en que vive el cuerpo.
Tauro somatiza, absorbe, mastica en lo profundo lo que otros expulsan rápidamente. En su ira contenida habita también un proceso alquímico de transformación que se gesta en el interior como lava que burbujea lentamente bajo la superficie antes de hacer erupción. El cuerpo de Tauro es su oráculo, su campo de batalla y su templo. Y cuando este cuerpo ha sido vulnerado por energías que lo desgastan sin respeto, su furia surge como un rugido ancestral que no necesita palabras para ser comprendido. Tauro no busca el conflicto, pero si el conflicto lo encuentra y se sostiene, su respuesta se convierte en algo más grande que una simple reacción. Es el eco de los antiguos, de las civilizaciones que labraron la tierra con sus manos, que construyeron templos piedra sobre piedra, que entendieron que lo duradero es lo que se levanta con tiempo, no lo que se improvisa. Por eso, cuando Tauro se indigna, no lo hace solo por sí, lo hace en nombre de una verdad mayor, que las cosas valiosas merecen ser protegidas. Que lo construido con devoción no debe ser destruido por quienes no saben lo que cuesta. Que la belleza no es debilidad, sino fuerza manifestada en forma de arte, de alimento, de abrazo. En lo más oculto de su ira hay un fuego telúrico, una pasión que ha aprendido a no gritar pero que puede mover montañas si se ve forzada a defenderse. Es el fuego de la forja, no de la explosión. El fuego que transforma la materia, que da forma al metal, que endurece lo blando, que vuelve indestructible lo que antes era maleable. Así es la furia de Tauro, no pretende destruirlo todo para reinar sobre las cenizas, sino recordar al mundo que hay límites que no se cruzan sin consecuencias. Que la estabilidad es sagrada. Que la constancia, cuando se burla, puede despertar un gigante dormido que no se detendrá hasta restaurar el equilibrio. La energía de Venus, regente de Tauro, le da también un vínculo profundo con los placeres y el arte, y por eso su ira puede surgir cuando estos espacios son invadidos con desdén. Para Tauro, el placer no es un lujo banal sino un acto sagrado. Comer bien, descansar bien, amar bien, son actos de reverencia a la vida. Y cuando estos actos son contaminados por la prisa, por el utilitarismo, por la superficialidad, algo dentro de él se revela. No contra las personas, sino contra el sistema, contra la lógica cruel que desconecta al ser humano de su cuerpo, de su tiempo, de su ritmo. En ese sentido, la ira de Tauro es también una protesta silenciosa contra un mundo que ha perdido el contacto con la tierra, con la lentitud, con el valor de lo simple. Y cuando esa protesta estalla, lo hace con la fuerza de quien ya no acepta seguir siendo forzado a vivir en una velocidad que no respeta su alma. Tauro también guarda en su corazón la conexión con el animal sagrado. El toro, en tantas culturas antiguas, fue símbolo de fertilidad, de abundancia, de poder generativo. No solo era una criatura fuerte, era una divinidad encarnada. Su fuerza estaba al servicio de la vida, y su furia era señal de desequilibrio, de ofensa a los pactos primordiales. La ira de Tauro, en este contexto, es un restablecimiento del pacto roto. Es un acto de justicia natural que busca no venganza sino restitución. Y cuando actúa, lo hace con la firmeza del que ha sido invocado por algo más grande que su voluntad individual. Su furia se vuelve instrumento de la tierra misma que exige respeto. En lo más épico de su viaje, Tauro atraviesa su propia transformación a través de la cólera. No para volverse más temible, sino más consciente. Porque al final de esa erupción, cuando todo ha sido dicho o sentido en el silencio del alma, lo que emerge no es solo un ser más fuerte, sino un ser más sabio. Que ya no permite que lo empujen más allá de lo que es sano. Que ya no calla cuando el alma sangra. Que ha comprendido que decir no, cuando se hace desde la verdad del cuerpo, es también un acto de amor. Y en su silencio posterior, cuando la calma regresa y el mundo cree que nada ha pasado, Tauro permanece. Como la montaña después del terremoto. Como el árbol después de la tormenta. No ha sido destruido, ha sido renovado. No ha perdido su esencia, la ha purificado. Y su paso firme continúa, con más fuerza, con más belleza, con más verdad. Porque la ira de Tauro, cuando ha sido atravesada, no lo debilita. Lo consagra. La ira de Tauro guarda en su fondo una memoria cósmica de resistencia ancestral, de pasados olvidados donde los ciclos eran respetados, donde cada criatura tenía su lugar y su ritmo. En el interior de esta energía zodiacal vive un eco profundo del tiempo de los titanes, del poder primigenio que emergía desde la materia sin necesidad de palabras, solo con presencia. La furia de Tauro no es una ruptura del orden, es la expresión del orden natural que se ve obligado a corregirse a sí mismo cuando ha sido distorsionado por fuerzas externas.
Es un acto restaurador, no caótico. Una corrección energética que se impone cuando la armonía ha sido desplazada por el abuso, la invasión, el olvido del valor de lo simple. Desde lo astrológico, Tauro es un signo fijo, regido por Venus, y como tal, tiene una cualidad de perseverancia que trasciende lo cotidiano. Su fijación no es terquedad sin sentido, sino fidelidad profunda a un eje interno. Esta fidelidad se convierte en inamovible cuando ha encontrado un terreno fértil, una causa que lo merece, una verdad a la que ha decidido consagrar su energía. Y en ese contexto, su ira se vuelve monumental cuando esa fidelidad es traicionada. Porque Tauro no entrega su energía a la ligera, y cuando lo hace, cuando riega un vínculo, una idea, un propósito, lo hace con la totalidad de su ser. Por eso, la decepción no duele como un rasguño, duele como una grieta que atraviesa la roca que tanto tiempo tardó en formarse. En su dimensión más elevada, Tauro es también un canal de materialización divina. Es la energía que convierte lo etéreo en concreto, que baja del cielo a la tierra los ideales más nobles y los transforma en arte, en pan, en jardín. Esta capacidad de encarnar la belleza lo vuelve especialmente sensible a todo lo que desarmoniza, a todo lo que profana la estética natural del alma. Por eso su furia puede estallar ante la vulgaridad que desprecia lo sagrado de lo simple. Tauro no necesita grandes explicaciones para comprender lo que está bien o mal, su cuerpo y su intuición visceral son instrumentos de verdad. Y cuando estas verdades internas son negadas o ridiculizadas, su reacción puede ser tan firme como el juicio de una deidad agraria que ha sido desoída. Otro aspecto no explorado con profundidad es el carácter simbólico de la acumulación dentro de la psique taurina. Tauro acumula silencios, miradas, palabras dichas y no dichas, acciones que otros olvidan pero que él guarda como piedras en su interior. No por rencor, sino porque su forma de procesar la vida no es inmediata ni fugaz. Lo vive todo con intensidad pausada. Cada experiencia se hunde en su campo energético como una semilla en la tierra, y aunque por fuera no se nota, por dentro germina. Cuando llega la furia, no es por un hecho puntual. Es la cosecha de años de injusticia, de años de comprensión sin reciprocidad, de entrega sin equilibrio. Es el momento en que su alma ya no puede contener lo contenido. Y entonces la explosión no es un estallido emocional. Es un clamor existencial. Es una verdad que ha madurado en la oscuridad y que ahora emerge como un trueno que parte el cielo. También existe un vínculo profundo entre la energía de Tauro y la riqueza del silencio. La ira de este signo rara vez viene acompañada de palabras ruidosas. Es la mirada que no esquiva. Es el cuerpo que no se mueve. Es la presencia que pesa más que cualquier grito. En esa quietud aparente vive el rugido de la naturaleza que aguarda. Porque Tauro sabe que cuando todo se mueve, quien permanece en su centro se vuelve la referencia. Y en ese centro, su rabia no es fuego disperso, es núcleo ígneo que transforma desde adentro. Es la calma que precede a la revolución, el silencio antes de que tiemble la tierra. Y quienes han aprendido a percibirlo lo sienten en los huesos, lo reconocen aunque no lo comprendan. Porque no se trata de una amenaza, sino de una fuerza que se ha vuelto inevitable. En el arquetipo taurino habita también la memoria de los constructores del mundo. Esos seres que no necesitaban grandes discursos para mover a otros, sino la sola demostración de su constancia. Por eso la ira de Tauro no se canaliza siempre con ruptura. A veces, simplemente, deja de construir donde construía. Deja de nutrir donde nutría. Retira su energía, su cuidado, su presencia, y en ese acto silencioso el mundo que lo rodea comienza a resentirse. Porque su fuerza era invisible, pero era el cimiento. Y cuando ese cimiento se retira, todo lo demás tiembla. Así actúa también su ira, no solo a través de estallidos, sino a través de ausencias. Es la retirada sagrada del espíritu de la tierra cuando ya no se le honra. Y en ese acto, Tauro no se convierte en víctima, sino en maestro. Porque su retirada no es fuga, es enseñanza. Enseña que su presencia era don. Enseña que su entrega era milagro cotidiano. Enseña que quien desprecia lo sólido, acaba atrapado en el vacío. En el cielo, cuando Tauro se eleva, se convierte en constelación, y desde ahí observa como una fuerza cósmica paciente. Su energía no desaparece, se sublima. Transforma su rabia en fertilidad. Y desde allí, desde su trono de estrellas, guía a quienes han comprendido que su poder no es opresión, sino sustento. Que su firmeza no es rigidez, sino estructura vital.
Que su cólera, cuando brota, no es destrucción sin sentido, sino llamado al retorno del equilibrio. Así se manifiesta, en última instancia, la ira de Tauro como uno de los caminos del alma hacia la autenticidad. No como un defecto, sino como una fuerza que ha de ser reconocida, abrazada y transformada. Porque en su interior vibra el llamado a una vida con raíz, con valores, con belleza encarnada. Y cuando el mundo se desconecta de esa esencia, Tauro recuerda, con toda su fuerza, que lo simple es sagrado, que lo lento es profundo, que lo constante es invencible. Y que el alma que ha aprendido a defender su paz sin perder su corazón es un faro para todos los que aún buscan el camino de regreso a sí mismos. En los reinos más profundos de la astrología, donde los signos no son simples símbolos sino entidades vivientes que tejen el tapiz del destino humano, la esencia de Tauro se despliega como una fuerza milenaria que contiene en sí no solo la fertilidad de la tierra, sino la inquebrantable fuerza del alma que sabe esperar. Dentro de ese espíritu contenido y perseverante se esconde una cualidad que aún no ha sido completamente invocada, la conexión entre la ira taurina y el arquetipo del guardián de los ciclos. En este plano, la furia de Tauro no es solo reacción ante lo que duele o hiere, sino respuesta sagrada ante aquello que interrumpe el flujo natural del tiempo y la energía vital. Tauro protege los ciclos, las estaciones del alma, los tiempos del cuerpo, el ritmo de las emociones. Y cuando esos ritmos son violentados, su cólera se vuelve defensa del orden universal. Tauro, como signo regido por Venus, no solo se asocia con la belleza en el sentido estético, sino con la belleza como ley cósmica. La proporción áurea de la naturaleza, la geometría secreta que estructura el crecimiento de las plantas, la música de las esferas que vibra incluso en el silencio, todo eso vive en el corazón de Tauro. Su cólera se manifiesta cuando estas armonías son rotas por la voracidad, por la prisa, por la inconsciencia del humano que arrasa sin sembrar, que toma sin agradecer. La furia taurina, en este aspecto, se alza como un grito silencioso que reclama el retorno a la armonía primigenia. Es el rugido del bosque cuando es talado, es el temblor de la tierra cuando ya no soporta más cemento. Es la energía de la vida que exige ser respetada. Lo que también permanece velado en la comprensión común de la energía de Tauro es su relación con el linaje ancestral. Este signo lleva consigo una lealtad invisible a todos los que vinieron antes, los que araron la tierra, los que cuidaron el fuego, los que protegieron los saberes antiguos en silencio. Tauro es un nodo vivo de herencia espiritual encarnada. Y cuando su alma se enfurece, lo hace también en nombre de los ancestros que no fueron escuchados, de las tradiciones que fueron olvidadas, de los vínculos que se quebraron. Su ira no es solo personal, es transgeneracional. Es la voz de miles de generaciones que clamaron por respeto, por equilibrio, por un retorno a lo esencial. Tauro encarna esa voz y cuando su paciencia termina, lo hace con el peso de todas esas memorias que se despiertan como una corriente imparable desde las raíces. La fuerza de este signo se vincula también con una dimensión del alma que pocos se atreven a mirar, la potencia de lo inmóvil. En una cultura que valora la velocidad, el movimiento constante, la acción sin pausa, Tauro representa la subversiva dignidad de la permanencia. Su cólera se enciende también ante la presión de ese mundo que no respeta el derecho a detenerse, a respirar, a sentir. Y en esa furia hay una revolución silenciosa. La revolución de quien se planta en medio del huracán y no se mueve. De quien elige decir no sin elevar la voz. De quien con su sola presencia afirma que no todo puede ser negociado, que hay valores no transables, que la integridad no se dobla, que la tierra no se compra. Otro aspecto no explorado es la relación de Tauro con los sentidos como vías sagradas de conocimiento. Este signo no piensa tanto con la mente como con la piel, con el olfato, con el gusto, con el oído. Su forma de percibir la vida es tan corpórea que muchas veces no puede ser traducida a palabras. Por eso, su furia puede emerger como una reacción visceral ante entornos tóxicos, sonidos hirientes, ambientes cargados. No es que Tauro reaccione sin razón, es que su cuerpo, templo sensorial, ha captado una ruptura en la armonía. Su rabia es a veces la defensa del derecho a habitar espacios que nutran, relaciones que no invadan, vínculos que no hieran. Tauro lucha por recuperar el territorio del bienestar sensorial como parte esencial de la dignidad humana. Porque para él, vivir no es solo existir, es saborear, tocar, abrazar, y cuando eso le es arrebatado, se levanta con una fuerza que no olvida. Aún más oculto está el vínculo entre Tauro y las estructuras invisibles de soporte. Así como la raíz sostiene el árbol sin ser vista, así la energía taurina sostiene el mundo con su entrega callada.
Y muchas veces, esa entrega es tomada por debilidad. Muchos no notan que detrás de la calma de Tauro hay una fuerza de acero templado, una decisión inviolable de sostener lo valioso aunque nadie lo reconozca. Pero cuando ese soporte se ve exigido más allá de lo tolerable, cuando su bondad es confundida con sumisión, cuando su lealtad es usada como recurso de explotación emocional, entonces el soporte se quiebra. Y el mundo que descansaba sobre su espalda tiembla. Porque la ira de Tauro es también la caída del pilar. Es el recordatorio de que la firmeza también tiene límites, y de que incluso la montaña puede rugir cuando está ladrada sin permiso. Esta furia es también semilla de transformación interna. Tauro, cuando atraviesa su cólera sin negarla, despierta un nuevo tipo de poder. Un poder que ya no necesita ser útil para ser amado, que ya no necesita cargar con lo que no le corresponde, que ya no busca validarse desde el sacrificio constante. Su fuego interior se convierte en determinación serena. Aprende a decir basta sin temer ser abandonado. Aprende a proteger su energía sin culpa. Aprende que no está en esta vida solo para sostener a otros, sino también para florecer. Su ira, cuando es comprendida, se transforma en una brújula que lo guía hacia una existencia más libre, más auténtica, más próspera. Y desde esa nueva versión de sí mismo, Tauro vuelve a ser un constructor, pero esta vez no del mundo de otros, sino del suyo propio. Y finalmente, hay una dimensión espiritual profundamente luminosa en su cólera sublimada. Cuando Tauro ha trascendido su impulso de acumular, cuando ha aprendido a soltar desde el centro, cuando ya no necesita controlar para sentirse seguro, entonces su fuerza se vuelve expansiva, generosa, magnética. Su presencia calma, pero también inspira. Su mirada serena enseña a otros el poder de la raíz. Su paso firme se vuelve guía para quienes aún se pierden en lo efímero. Porque la furia taurina, cuando ha sido amada por su propio dueño, se vuelve fuego que no quema, sino que ilumina. Fuego que cocina, que transforma, que da calor. Y desde ahí, su misión no es resistir al mundo, sino embellecerlo. No es luchar contra el caos, sino sembrar orden con paciencia. No es rugir para ser oído, sino encarnar una fuerza tan profunda que el mundo entero se aquieta a su paso. En ese punto, la ira se convierte en fuego sagrado. Y Tauro, como el guardián del ritmo eterno, se alza no solo como fuerza telúrica, sino como templo viviente de la armonía universal.